Bueno, se te encomienda desarrollar la lógica para las funcionalidades de la nueva heladera Smart de botella Repositores Felices, que tiene como objetivo minimizar el trabajo humano requerido para reorganizar las botellas. Tal como se ilustra en la imagen adjunta, la heladera contiene 3 pisos. En cada piso hay 5 hileras de botella, cada hilera no caben más de 8 botellas, las cuales no se ven porque están al fondo. Con cualquier heladera, para acceder a las botellas del fondo de una hilera, se requiere sacar primero las de adelante. De toda botella se sabe su ID, que es un entero, la temperatura actual. Algunas botellas pueden ser retornables, en cuyo caso adicionalmente mantienen memorizada la cantidad de veces que fueron devueltas. Cada cierto tiempo se ejecuta un proceso en la heladera que permite cambiar la ubicación de las botellas de acuerdo a los criterios que serán descritos más adelante. Desarrollar en NS Plus los siguientes puntos, incluyendo métodos derivados que utilices. Desarrollar un método llamado más fríos primeros que permita reordenar las botellas de la heladera de manera tal que las más frías estén delante de las menos frías. También se requiere priorizar que las más frías estén en los pisos superiores, ya que a la gente no le gusta agacharse. Desarrollar el método mapa de reemplazables que retornen o muestre por consola la cantidad de botellas reemplazables para cada hilera con la misma estructura que se ilustra en la imagen inicial. Para que una botella se considere reemplazable, esta debe ser retornable y haber sido devuelta al menos 5 veces. Bueno, esto, para que se entienda, lo que se quería ver era una cosa así. El piso 1, espacio 1, tiene 8 botellas, ¿ven? Con distintas temperaturas. Cada una está a distintas temperaturas. Espacio 2, espacio 1, ¿ven? Entonces, esta estructura que ven acá es una estructura de 3 dimensiones. Tenemos los pisos, tenemos los espacios y tenemos las botellas. Cada una de estas representa la botella con una temperatura distinta. Y fíjense, lo que pedía es que a la salida de esto devuelva esto ordenado. Que las más frías, bueno, acá quedó al revés, ahora después lo acomodamos eso, pero que es que arriba estén las 8 más frías, después las otras 8 menos frías, y así que ven que va subiendo la temperatura, que acá arranca en 0,1 y acá ya está en 38, y lo mismo, acá son todas del orden del 40 y terminan en el 80 y acá son todas del orden del 90. ¿Se entiende lo que había que hacer? Y estructuras de datos nosotros tenemos acá que son 3 pisos y cada piso tiene 6 espacios. Esto es una matriz. Tenemos la fila, cada una de esas filas adentro tiene columnas. Acá no lo diagramé en forma de columnas, pero imagínense que esto esté torcido en horizontal y tendríamos 6 espacios y cada una de estas son botellas. Y justo ahí lo que nos dice es que las botellas están ordenadas de forma de que la primera que está es la primera que saco. O sea que ahí explícitamente nos decía que era una pila. Entonces, si yo voy a hacer el diagrama, empezar a diagramar y vamos a ver qué es lo que tenemos. Y esto teníamos, y uno más chiquito acá. Y esto sería una cosa así. Tenemos acá la heladera con el método público más frías primero y el otro que se llama mapa reemplazables. Y esto, fíjense que acá te decía
también una estructura como la de la imagen y con las cantidades, o sea que esto es un int matriz. Entonces, y esto es pila nodo de botella. Y acá tenemos botella. En la botella tenía el ID, que es un int, y además tenía la temp actual, que es la temperatura actual, que es un double. Y acá hay una cosa que no hizo gran parte de la mayoría no hizo. Cuando dice que una botella es reemplazable, no es que esto tiene un array, no es que tiene un check de si eso no es reemplazable, porque ahí explícitamente lo dice. Dice, algunas botellas pueden ser reemplazables en cuyo caso, adicionalmente, mantienen memorizada la cantidad de veces que fueron devueltas. Acá había una herencia. ¿Por qué? Porque nos dice que hay botellas que además de ser botellas son botellas retornables. Y que si son retornables se guarda, tiene un atributo más. Entonces ahí claramente había una herencia y muchos no lo hicieron esto. Entonces acá tenemos botella retornable con cant de vueltas, que es un int, y además teníamos un max de vueltas con 5. Bueno, decía que teníamos 5 veces en lo que teníamos que controlar. Y acá botella retornable hereda de botella, porque también una botella retornable tiene el ID y la temperatura actual. Ahora, lo que tiene que decir es el método de si es reemplazable o no. Entonces, es reemplazable o reemplazable, como quieran ponerlo. El método devuelve un boolean. Y acá solamente botella retornable tiene el método de reemplazable. Entonces, si le vamos a poner acá reemplazable. Botella no tiene el método de reemplazable porque una botella nunca se reemplaza. Solo se reemplazan las botellas retornables. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ponerlo acá. O sea, botella no es abstracta ni nada, no tiene un comportamiento común. Esta tiene un comportamiento específico. Entonces, esto, para saber si una botella es retornable o no, teníamos que hacer un instance of, hacer el casteo y preguntar por este método, porque estamos queriendo solamente acceder a cosas de esta clase. Si es una botella, no me importa. No me importa si eso no es reemplazable. ¿Cómo, Y profe, lo del instance of? ¿Lo puede decir de nuevo? La verdad que. acá lo que necesitábamos saber para el mapa de reemplazables, cuando iteramos, es preguntar, ¿esta botella que saqué de la pila Ah, sí, es es una una u botella otra. reemplazable? Sí, si es reemplazable, hago el casteo y ejecuto ese método. No le pongo a un es reemplazable que devuelva en false. Ahí hubiese estado bien el instance of, profe, pues yo no hay forma de saberlo eso. El instance of lo tenés que usar cuando sea necesario. Por ejemplo, ¿por qué hay que usar el instance of acá? Porque a vos solo te interesan este tipo de botellas. Estas no. Si tuvieras una herencia, una jerarquía con más clases acá, y a vos solamente te interesa esta clase, vas a tener que usar un instance of. Ahora, si vos tenés que acceder y todas las clases responden a un mismo método de distinta forma, tenés que usar polimorfismo. Esa es la diferencia. Y, profe, el instance of se usaría dentro del mapa de reemplazable, ¿no? Claro, O sí. sea, ahí Ahora, es donde ahora vos preguntás si... claro, ahí en el mapa de reemplazables es donde vos preguntás, ¿es una instancia de retornable? Sí, bueno,
¿Esta es retornable? Sí, bueno, sumo 1. Ahora lo vamos a hacer eso. Y acá era pisos igual 3. Hileras 6. Y acá teníamos una matriz de Son 5, profe, las ideas, perdón, ¿eh? algo más. Pisos por hileras. Y en cada uno de esos espacios hay una pila de nodos. Esa pila de nodos tiene adentro una botella. Y a su vez, esta también usa la clase botella. Y listo. Esto era el diagrama. No teníamos que diagramar pisos ni diagramar hileras. Obviamente a la persona que lo hizo no se lo castigué tanto si es que lo usaron bien. Porque muchas veces vi exámenes que hicieron pisos y que pisos adentro tenga hileras y estaba mal usado. Entonces no era consistente con lo que habían diagramado. Entonces eso, bueno, obviamente no pudo pasar. Pero esta era la forma de hacerlo. Esto es todo el diagrama. Esto era todo lo que tenían que hacer. ¿Se entiende? ¿Responde No, este diagrama a lo que pide? No, profe, falta algo que yo tenía mucha duda de esa parte. Porque dice que en cada hilera caben no más de 8 botellas. Por eso, una pila de nodos. Pero ¿cómo, pero no tenía que tener el 8 ahí, o sea, tenía que claro, tener ¿cómo la lo relación. limito? Acá, esto, acuérdense que yo les había dicho que esto tenía un constructor donde vos podías limitar la cantidad de elementos, tanto la pila como la cola como la lista. Acuérdense que eso lo vimos cuando vimos los métodos que tenían. Pero igual, más allá de eso, ustedes le podrían haber validado cuando... Igual acá no les pedía el método de agregar, pero en el método de agregar podrían validar de que no sean más de 8. Eso no, bueno, no lo pueden diagramar. Si quieren pueden poner acá una constante, pero no... Eso era así. El que no le puso la limitante, porque los que lo hicieron ahí no lo puse y como tampoco pedía el constructor, no hacía falta. Lo importante era que se dieran cuenta que era una pila, porque lo que te dicen es, voy a sacar la última que entró, es la primera que saco. O Ah, sea, y profe, que falta, ese parámetro no hace falta ponerlo en este diagrama claro, cuando no, lo no hace falta diagramamos. ponerlo. No hace falta. Siempre nos pide así, sabemos que va ahí, pero no lo ponemos. Claro, no, no hace falta. Ok, Y lo que gracias. falta, que es para poder ordenarlos, es una lista ordenada de botellas por Por temperatura. prioridad. Ah, yo lo puse por. ¿Qué cosa? Sí que creé la lista, pero bueno, no. Entonces tiene el Yo también compare. hice A piso mí también me y pasó lo hileras. mismo. Profe, a mí lo que me llama la atención es que no vimos nunca un ejemplo así en clase. Es que esto es lo mismo que hablábamos en la clase P1. No llegamos a ver muchos ejemplos, pero lo importante es que ustedes sepan reconocer las estructuras. Si yo en una matriz puedo guardar objetos, una pila de nodos, una lista y una cola son objetos también. Ahí es cuando tengo que pensar nuevamente en hacer algo como esto. Me hago el diagramita de lo que voy a representar. Entonces tengo en el piso 1, tengo espacio 1 o hilera 1, los 8 numeritos. Entonces ahí con esto me voy a dar cuenta qué estructura de datos necesito. Es que, Necesito una claro, yo lo interpreté así, pero no sabía cómo instanciarlo. Hice una clase de hileras porque no sabía de qué manera podía poner pilas en las matrices. Me pasó eso. como se crea una, como si le pusieras un objeto. O sea que es literalmente
un objeto, porque lo que guardás, acuérdense, la matriz es un array de arrays. ¿Y los arrays de qué son? Sí, Pueden ser de datos sí, sí, pero yo pensé que tenía simples. que instanciar un objeto para hacer una pila. Claro, Eh, es como si le metieras un new persona. La única diferencia es que en vez de tener un new persona tenías una pila. Entonces es un new pila. Ahora lo vamos a hacer al constructor si quieren. O sea, sí. profe, que en la matriz en cada hueco tendría una pila. O sea, Claro, un exactamente. objeto. En cada cuadradito tenés una pila. Claro. Profe, ¿y por qué no puede ser que hacer un array con las 5 hileras, que sean 5, y que la matriz sea perdón, que haya 3 pisos y que la matriz sea de 5 por 8? De O sea, ¿por qué 5 ahí por... estaría mal? Que, por ejemplo, haya un array de 3 elementos y que adentro de cada array haya una matriz de 5 por 8 botellas. Sí, no sería la estructura ideal para lo que te está pidiendo. Básicamente terminás Pero teniendo porque un no, array de ahí no arrays. entiendo, pues yo lo encaré así, después me trabé y terminé no entregando, pero lo había arrancado así, y no se me ocurrió esta otra forma. Esto lo podrías ver como si fuera un array. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que el array a vos te dice que es una estructura de datos donde vos podés guardar elementos de manera aleatoria. Y acá te dice que explícitamente los elementos tienen que quedar de el primero que entra el último que entra es el primero que sale. Entonces ahí es donde no estaba bien tener un array con una matriz. Lo mismo, hubo Ok. gente que hizo la clase piso, que adentro tenía un array list de espacios, de clase espacio o clase hilera, pero adentro no tenían una matriz, tenían un array list o una lista ordenada algunos. Y también no era la estructura que necesitamos. A ver, la estructura que necesitamos es la última que entra es la primera que saco. ¿Se entiende? Claro, eso sería como simulando la heladera, como que no sacás la botella de atrás, sino que cuando abrís sacás la primera. O La sea, no sacás primera, todo. por eso yo les decía durante el parcial. Piensen qué es lo que harían si ustedes tienen eso, están frente a la heladera y es un repositorio de Walmart. Que básicamente así como está diseñada, es una heladera. Faltaba, bueno, el compare by. Aquí esto recibe un integer, botella y un int. Y esto hereda de lista ordenada nodo. Ah, profe, ¿sabe con qué? Creo que, va, al menos yo me hice como ahí un ruido. ¿Sabes qué era? Que por ejemplo decía que la prioridad era el frío, ¿no? Y que las del fondo son las que más frío tienen. O sea, yo sabía que las botellas estaban ordenadas en forma de pila, porque estaba ahí, el enunciado te lo decía, pero era cuando yo lo sacaba, ¿cómo saco la del fondo? O sea, Ahora sé vamos a que, ver, ahora vamos pero a ver la, el algoritmo para eso. Para eso, lo que tenemos que hacer es usar una lista. Y esta clase usa la lista, no tiene una lista, ni las otras clases tampoco tienen una lista. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Yo tengo que reordenar toda la heladera. ¿Cuál sería el algoritmo más eficiente? Saco todas las botellas que tengo en la matriz, las meto en la lista, esas botellas automáticamente se van a reordenar y después itero la lista y voy llenando los distintos espacios que tenía. Primero lleno la primera pila, después la segunda pila, la tercera pila y así. Y para sacarla, vos tendrías que armar como un auxiliar para poner todo ahí y No, después una reacomodar. lista ordenada directamente. Ah, Yo creo una lista ordenada por temperatura, recorro fila por fila, columna por columna, pila por pila, saco todo y lo guardo. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, si esto lo quisiera hacer, yo lo haría de la siguiente forma.
primero voy a mostrar cómo sería el constructor para que vean cómo es que se instanciaría. No era requerido, pero para que vean cómo es que se instanciaría en el caso de crearlo. Heladera, método no. Y acá yo lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Necesitaría acá a esto le pusimos, no le pusimos nombre, pero acá sería espacios. Entonces tenemos que espacios es un new pila nodo matriz, donde tenemos dis punto pisos, dis punto hileras, y esto va limitado, bueno, todavía no ponemos. Así declaramos la matriz de pilas. New pila nodo es como, en vez de new pila nodo, acá puede ser new persona, new cola, new lista ordenada, new int, new double, lo que sea. Acá con esto le dicen que de qué tipo de datos va a ser la estructura que va a armar. Y esto, cuando ustedes hacen esto, lo que va a hacer es reservar espacio en memoria de 3 espacios que adentro tienen un array, que adentro tienen 6 espacios para guardar 6 objetos de tipo pila. Lo mismo pasaría si yo pongo un objeto de tipo persona, o un objeto de tipo auto, vehículo, lo que sea. ¿Se entiende? Y después lo que tenían que hacer es, si lo quisieran inicializar, es un int y 0 y menor que espacio punto length y más int j igual 0, j menor que espacios de, si quieren ponerle DI, ponen DI o ponen uno fijo, punto len, j y acá lo que van a hacer es lo siguiente. Espacios de I, j, new, pila nodos, de botellas y acá le mandan un 8 en el constructor. Entonces ahí con eso le limita a tener 8 máximo por pila. ¿Se entiende? Y es como se ¿Había que instanciaría. inicializarlo en el parcial, No, Pablo? no había que inicializarlo. Lo muestro para que vean cómo sería. Pero sería algo así. Esto no era requerido hacerlo en el parcial. Pero así con el constructor en 8 le dicen a la pila que puede tener 8 máximo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, Sí, sí. Bueno, la clase botella reemplazable boolean reemplazable. Lo que tenían que hacer era directamente return y punto cant, el atributito este que le habíamos puesto, cant de vueltas es menor que this.max. Ponerle
Devoluciones. Vamos a ponerle devoluciones. Entonces, bueno, ahí con eso ya tenemos la clase, esta botella reemplazable. Botella. Con esto ya teníamos la parte del polimorfismo. Ahora nos falta crear. Profe, Sí. no entiendo por qué se hace el polimorfismo si es solo una clase que hereda, que la que será. O sea, no se le puede poner un método Perdón, que el diga si método reemplazarlo o no. polimórfico no, el método de la clase esta. No, no, acá no había que usar. De hecho, no tenías la posibilidad de usar polimorfismo porque en realidad la definición de polimorfismo es la capacidad que tienen objetos de distinta clase de responder el mismo método. Y acá lo único que necesitábamos que responda al método reemplazable es botella reemplazable. Que botella Por eso, reemplazable sí es una botella, o sea, sí hereda de botella porque tiene todo lo mismo de botella más la cantidad de veces que la devolvieron. no Entonces acá no podías hacer un método adentro de botella que sea reemplazable. no porque botella sola no es reemplazable y no tiene por qué saber responder ese método. Es una responsabilidad única de la hija. Es lo que lo hace especial a la hija y es lo que le da la razón de ser. Si no, sería botella directamente con un método y listo. Pero acá lo que te decía es, si la botella es una botella reemplazable, guarda la cantidad de veces que la devolvieron. Y además, si es reemplazable la botella, sí la devolvieron más de 5 veces. Entonces eso es un comportamiento único de la hija. Pero la hija comparte con el padre los otros dos atributos. Entonces por eso es que existe la clase esta con este método y no un método polimórfico en la otra. ¿Se entendió? Sí, sí, el tema es que se me complica saber si hay herencia cuando solo veo una clase que es la que es cuando solo veo Es que vos, una clase hija. ahí acordate el método de bicicleta y bicicleta eléctrica. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Que era uno de los primeros que vimos. Que tenías la Sí. bicicleta común y la bicicleta. Yo le decía, no existe la clase de bicicleta común porque la clase de bicicleta ya hace todo lo de bicicleta. Entonces, tenés bicicleta y además tenés una bicicleta que es eléctrica, que es una bicicleta con unos atributos y métodos particulares de la bicicleta eléctrica. Entonces, herencia vos podés tener con que ya tengas una clase que hace lo mismo con más atributos o un comportamiento distinto, ya tenés herencia. Si no, le Y estarías entonces, dando sí, sí. funcionalidades a clases que por definición no son lo que vos querés representar. Entonces, botella es abstracta, pues no sabe responder al método es reemplazable, No necesita responder al método de reemplazable. Esa es la diferencia. pero Esa no la sería llaman a abstracta si responderlo. vos tuvieras. ¿Qué cosa? Que el método, el método del final, que no me acuerdo cuál era, no la llama a botella a responder si es reemplazable. No, porque te dice solamente mostrame la cantidad de reemplazables que tengo por cada una de las hileras. O sea, no ¿Cuántas hay un tengo, método abstracto. cuántas tengo que reemplazar? O sea, la botella si no es una botella retornable, ni la cuento. O sea, eso no me interesa, Mm. la descarto. Ni me fijo si eso no es reemplazable. Ahora, si la botella es reemplazable, me fijo si la tengo que retornar o no, o sea, si la tengo que reemplazar o no. ¿Se entiende? Sí. Extends de nada. Nodo. Y acá el K es integer porque es no, esto es double, que es el tipo de dato del atributo temperatura, y botella. No me importa si es una botella o una botella reemplazable. Esto es un método que devuelve un int, se llama compare y recibe dos parámetros que es botella
B1, botella B2. Y esto básicamente retorna B1.get temp actual menos B2.get temp actual. Y esto, para que quede correcto, estos son dos double, tengo que castearlo a int. Nadie lo hizo, y si no lo hacías en Java no te das cuenta que tenías que castearlo. Si no lo hicieron igual. Yo no lo iba a castigar, pero bueno, acá tenés el casteo porque esto es una resta de dos double. Entonces acá te puede dar, no sé, temperatura, te puede dar 3,8. Y acá necesitas ordenarlo por int. Entonces, bueno, ahí le ponen el casteo y ya con eso ya está. Y si Y ponías temperatura Abel, no hacía falta el casteo. O sea, si ponías la temperatura como un atributo de Abel, sí, la temperatura está como double. El tema es que este método devuelve int. y no puedes hacer que vuelva a Abel. No porque es parte Ah, del... es Vos verdad. estás sobreescribiendo el método de acá. Sí, sí, es verdad. Este es De compare. la clase abstract. ¿No? Claro, exactamente. Y entonces un double clave. Este método no lo usábamos, no se usa para nada, así que porque no estamos buscando ahí. Y acá lo que hacemos directamente es esto. Clave menos b.get temperatura actual. Igual este método no se usa, porque no tenemos que buscar la lista, simplemente la usamos como estructura auxiliar para ordenar. Entonces con esto ya tenemos el método de la herencia y la lista. Bueno, adicionalmente creé el constructor y ahora sí vamos con heladera. Esto es void y es más frías primero. Bueno, este método no recibe ningún atributo ni nada. Y vamos a necesitar una variable inicializada, que es la lista. La lista, vamos a poner esto. Y acá es donde empiezan los problemas. Porque yo puedo hacer esto. Van a ver que esto vamos a necesitar variable 2. Una es 3. Pila. Nodo. Aux. Tipo esto. Pila. Botella B. Entonces yo podría hacer esto. Int y int igual 0 y menor que punto espacio punto length y más int j igual 0 j menor que 10 punto espacios de y punto length j más y acá es donde empezaban los problemas. Acá es donde la mayoría o gran parte de ustedes no modularizó y hizo todo acá. Y fíjense cómo quedaría esto. Van a ver que esto es imposible hacerlo así. Por lo que tendrían que hacer es sacar en pila, poner punto espacios
DI J la empty, entonces lo que hacían era básicamente botella pila.pop y después hacían la punto add botella y acá hacían ¿No es B botella? push botella. Esto es en un caso y después lo que hicieron algunos fue acá directamente un punto isempty y hacer directamente pila.push aux.pop. Esto tiene varios problemas. Uno, fíjense, no está modularizado y acá hay como 300.000 variables. Acá estamos haciendo un montón de lógica. Pero además están haciendo acá volver a llenar la pila. Entonces, ¿qué pasa? Acá si vos metés esto, acá las sacaste, las metiste en la lista y las volviste a meter a la pila. O sea que cuando vayas a... Nunca vaciaste la heladera, básicamente, si haces esto. Entonces acá tenemos un problema. Entonces acá lo que hay que hacer es... Esto se va. Esto ya no lo necesitamos. Y esto tampoco. Todo esto hay que llevarlo a un método. Que sea cargar lista, o como quieran, que reciba parámetro la lista y la pila. Lista y acá pila. Nodo de botella, pila, y todo ese algoritmito lo hacen acá. Entonces acá ponen. Mientras que pila pues, empty lo que hago es lista.add pila.pop. Saco de la pila y meto a la lista. Entonces, en el de más fríos primero, esto de acá ya no lo necesito. Y esto tampoco, yo puedo hacer directamente cargar lista y le paso, o bueno, le paso pila si quieren, o le paso directamente esto. Y esto vale para si tenían la clase piso y la clase hilera, es lo mismo. O sea, Tenés que pasarle también la lista ordenada por y la parámetro. lista, sí. Acá. Es lo mismo, itero los pisos, después itero las hileras, y al método este le paso el cargar lista. Y después, por último, con esto ya tenía la carga de la lista. Voy a necesitar dos métodos más. Voy a necesitar un método que básicamente haga lo mismo que esto, pero al revés, que llene la lista. Que llene la pila, básicamente. Entonces, Entonces, ¿podríamos traer el otro método un segundo, por fin? sí, el otro es simplemente itero la pila hasta que se acabe y las meto en la lista. Las voy sacando de la heladera y las voy metiendo en la lista. Heladera, ¿no? O sea, ahí la idea es vaciar la pila que haya y llenar la ordenada, digamos. Claro, exactamente. Vacío la Ahora hay que pila. y hay que llenar la lista, ahora hay que llenar la pila con la lista ordenada, hay que hacerlo inverso.
Claro, ahora hay que Y hacer. ahí no me importa el orden, o sea, no me importa nada ahí, o sea, solamente lo pongo en la lista. Lo pones en la lista y la lista ya automáticamente las va a guardar ordenadas. Sí, es que Acá bueno, uno viene, está bien. ya automáticamente la lista te guarda los elementos ordenados. Entonces ya no necesitas ordenar. Hubo alguien que hizo un algoritmo de burbujeo o un algoritmo de intercambio, no me acuerdo cuál era el que hizo. A ver, ¿estaba mal? Y sí, porque tenés ahí toda una lógica eh, para ordenar que no era necesario. Igual yo lo di por aprobado porque, a diferencia de lo que pasó con TP1, por lo menos usó arrays y pude evaluar las unidades de arrays. Pero lo ideal es que usen las estructuras que tienen. Porque si no, para qué las tenemos? O sea, ¿para qué voy a andar inventando la rueda si la rueda ya la tengo? Si yo ya tengo una estructura que sé que la última que pongo es la primera que saco, ¿por qué me voy a meter un array y andar ordenando el array? Uso una pila. Si yo ya sé que Pero tengo. hasta ahí venimos bien, o sea, que yo creo que la gente identificó la pila, el tema está en la lista ahí cuando tenías que ordenar. Como que yo veía lista también es un parecido de array list, como que lo Es un pongo array list, es ponerle uno un atrás array de list, otro. pero que está ordenado. Esa es la gracia de Claro, la lista pero ordenada. me hacía ruido como que yo le tengo que decir que la ordene. Como que tenía en mi cabeza eso, cómo le digo cuál es más fría, menos fría, Claro, cuál va eso primero y para segundo. decirle, para enseñarle a la lista cómo ordenarse es que tenemos estos métodos. El compare, que le dice, vos le asignás un peso a cada objeto, los restás y te fijas cuál es el más chico. Si te da número negativo, significa que el objeto 1 es más chico que el objeto 2. Si te da un número positivo, el objeto 1 es más grande que el objeto 2. Y si te da 0, significa que son iguales. Entonces, con este método, implementando el compare, es cuando vos le enseñás a la lista a ordenarse. Y cuando vos le das el add, se usa este método, entonces te guarda siempre la información ordenada, la lista. Entonces, por eso yo simplemente cargo los datos en la lista se encarga, usando el compare, de guardar ordenado, y acá ya tengo la heladera vacía. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es llamar a otro método, no duplico esto acá abajo, llamo a otro método llamado cargar heladera. O si quieren hacer al revés. Si quieren llaman a un método que sea vaciar heladera y listo. Pero el cargar heladera no lo vamos a ver porque tiene una particularidad. Cargar es un Yo método. tengo una pequeña duda. Sí, En más frías primero le estás pasando por parámetro a cargar lista, una lista ordenada la pila. y una pila. Sí. Y en más frías primero le estás pasando una matriz de La, pilas. la lista ordenada y le estoy pasando lo que esté en el espacio IJ, Ah, que es la una pila. pila. Perfecto. Eso lo podría hacer. Si quisiera que quede un poco más legible, lo que puedo hacer es en Sí, pones pila. pila Ok. hacer esto y le mando la pila. Sí, sí, sí. Pero hacer Perfecto. esto es lo mismo que hacer esto. Saco la pila que tengo en ese espacio que estoy recorriendo y la cargo. Entonces, Perfecto. este aux ya no lo necesito más. Solamente de variable necesito la lista y la pila. Y la botella tampoco. Acá no hago nada con las botellas. ¿Por qué? Porque fíjense que este método así queda mucho más corto. Y acá lo único que hago es llamar a un método de cargar heladera. Que le mando la lista. Y listo. Esto es todo lo que hace este método. Ahora la magia va a ocurrir en este, otro. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Este va a necesitar parámetros
Y voy a necesitar dos variables. Sí, dos variables. Entonces, lo que voy a hacer es un int y o piso, un int fila. Y estos, perdón, dos parámetros así nomás, no, dos parámetros inicializados. Int igual 0, int hilera igual 0. Y acá voy a necesitar lista ordenada de lista directamente. ¿Qué pasa con esto? Muchos hicieron este algoritmo, pero a la inversa. En vez de sacar de la pila y cargar en la lista, lo que hicieron fue cargar. Y acá, esto también tiene... Le podríamos hacer una salvedad para no hacer procesamiento al pedo. O sea, no andar llamando a métodos al pedo. ¿Te puede ver cargar lista? Por favor, un segundito. Sí, ahí te lo muestro. Fíjense que acá me generó... Esto podría ser un ejemplo. Yo tengo piso 1 y todos los espacios completos. Acá tengo todos los espacios completos. Y acá tengo espacios completos hasta la mitad de la 3. El espacio 4, 5 y 6 están vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esto, voy a forzarme a recorrer estos espacios que no tienen nada. ¿Se entiende? Yo tendría que recorrer solamente si tengo algo. Porque esto lo puedo ejecutar y me puede generar, ven, menos datos. Esto nosotros no sabemos cuánto tenemos. Sabemos cuál es el máximo, pero no sabemos cuánto tenemos. Entonces yo no voy a recorrer la matriz y sacar de la lista. Saco de la lista y la voy guardando en la matriz. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? No recorro piso por piso, espacio por espacio. Y voy sacando de ahí directamente. Saco de la lista y me posiciono en el piso 1, espacio 1 y empiezo a llenar. Hasta que se llene. Se llenó, paso al segundo. Empiezo a llenar. Mientras tenga elementos en la lista. Saco 8, yo sé que tengo 8. Listo, se acabó. Piso 6. Se acabó el piso 6, paso al el espacio 6. Se me llenó, llené este último de acá. Bueno, listo. Sigo por el piso 2, espacio 1 y así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, a ver, cargar lista es esto. ¿Y cómo hacías para ver que la lista no se pase de 8? ¿Qué parámetro habías No, hecho? en la lista vos no te interesa que no se pase de 8. No, digo, en la pila. Is full. Pero ¿cómo le pasas que el full sea 8? No, pues vos ya la creás acá en la pila. La creás con 8. Entonces tenés el método is full que te dice si la pila está llena. Ah, vos podés ponerle el parámetro ahí al final que tenga un máximo. Claro, exactamente. Eso lo habíamos visto cuando vimos los parámetros y los métodos que tenían la cosa. Si vos le pasas en el constructor un número, limitás la estructura. Ok. Bueno, el cargar heladeras, básicamente lo que tiene que hacer es esto. Acá tenemos un for each. ¿Por qué? Porque lista es iterable. Entonces acá tenemos botella B lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Y dis espacios punto espacios de piso hilera. Esto acá ya sé que es una pila. Punto is full. O sea, si la pila esta está llena, entonces lo que tengo que hacer es preguntar dos cosas.
si hilera es igual a dis hileras o max hileras, como lo habíamos puesto acá, hileras, quiere decir que estoy en la matriz que está al final, o sea, que ya me pasé, tengo esto lleno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si eso se cumple, entonces lo que voy a hacer es piso más, paso al siguiente piso y además hilera en 0. Esto al principio me va a decir, ¿esto está full? No. Listo. Ya salgo de acá y acá lo que voy a hacer fuera del if es... Profe, pero en teoría el salto no sería el 3, ¿Qué cosa? haciéndolo como una ladera. Y El ahí lo piso vamos a más, ver. que son las frías, ¿no sería el último? Esto me posicionó... Claro, bueno, esto, perdón. Sí, esto sería 3. El piso sería 3. No, el piso es 0, porque yo voy a estar en el 0, representa el primer piso. 0, 1, 2. Espacio Ah, porque de la 0 lista es salen las más calientes primero, la botella, tengo las más frías primero en la lista. y cuando vos las sacás primero la más fría. La más fría, sí, porque ya están ordenadas por temperatura. Ok, y entonces no tendría que ir en la parte más alta de la ladera, Por eso, arranco en la parte 0, 0. Esta, si yo miro pero acá en la ladera, sería el este piso espacio de 3. acá sería el 0, 0. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Yo 2. he interpretado que abajo era el piso 1, el del medio el piso 2 y el de arriba el piso 3. Bueno, eso pero Interpretación. el 0 siempre representa el primer piso. Pero bueno, si lo hiciste así y lo hiciste restando, sería lo Claro. mismo. Donde yo me posiciono acá en este y empiezo a meter taca, 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 8. Me paso al otro. Sigo metiendo. Pero ¿qué tengo que controlar? Este espacio que estoy acá, ¿está full? Si está full, me tengo que fijar si no es este espacio. Si es este espacio, entonces tengo que resetear y pasar 1. ¿Se entiende? No entendí bien el método todavía. Yo voy a sacar, yo todas estas botellas las O saqué sea, y el método en sí no entiendo. Yo tampoco lo entiendo. O sea, acá en más se frías itera la primero yo lista. lo que hice es vacié la heladera. Sí. ¿Sí? Recorrí Claro. todas las pilas de toda la heladera, le saqué todas las botellas y lo metí en una lista. Y eso se van a guardar ordenadas. En la lista ordenada voy Sí. a tener, ahora en vez de tenerlas así separadas los datos, lo voy a tener, tengo una sola estructura con todas las botellas. Sí. Ordenada de la más fría primero hasta la más caliente al final. Entonces yo tengo que sacar de esa lista que las tengo a todas ordenadas y ir metiéndolas en los distintos espacios. Respetando de que por cada hilera no puede haber más de 8. Entonces yo acá lo que hago es, en cargar lista, cuando termina estos for, tengo toda la lista de todas las botellas, desde la más fría hasta la más caliente, ordenadas una tras de la otra. Y ahora llamo a cargar heladera. Cargar heladera, lo que hace es va a recorrer la lista. La lista de botellas, donde yo tengo todas las botellas. Entonces saco una botella, pregunto, ¿el espacio 0 hilera 0 está lleno? No. Bueno, entonces vengo y en el espacio 0, 0 meto una botella. Esto así lo voy a hacer
8 veces. Ajá. Esto queda al revés, como dijiste vos. O sea, quedaría. La más fría no quedaría adelante. Ahora, ¿O por no? eso ahora de. Sí, bueno, eso lo podríamos hacer. Después acá lo que hay que hacer es cargar Claro, la como el pila, La auxiliar. invertirla. pila. La pila, Claro. invertirla acá. O sea, recorrer la ¿Y pila y la cuál, invertís. qué hace el segundo if? Por eso. Supongamos que acá acá ya entró, salió por el if 7 veces. 8 veces. Entonces ya tengo, cuando voy a sacar la botella nueva, me dice, ¿el espacio 00 está lleno? Sí, está lleno. Entonces entra el if. Ahí se fija, la hilera es igual a la última hilera de la fila. No. Acá por el else, acá me faltó. Hilera más. Entonces, supongamos que estamos en. Esto es 5 y esto es 1. ¿1 es igual a 5? No. Entonces, hilera es más 1. 2. Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a sacar. Vuelve a llenar 8. Vuelve a entrar acá. La que está en el 0,1. ¿Está llena? Sí. 1 es igual a 5. No. Bueno, entonces ahora hilera vale 2. Vuelve a sacar 8. Cuando vuelve dice 0, 2. ¿Está lleno? Sí. 2 es 5, no. Entonces ahora hilera vale 3. Vuelve a recorrer, saca 8 más. Cuando llega acá, supongamos que esto lo hizo varias veces y ahora estamos en la hilera, perdón, esto es hilera menos 1. Entonces hilera quedó en 5. 5 ya me hace referencia a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ahora, hileras quedó en 4. ¿No? Está lleno hasta la 4. Entonces viene el algoritmo y me dice, hilera, ¿es 5 menos 1, o sea 4? Sí, bueno, entonces paso un piso y vuelvo hileras a 0. Entonces lo que hago es, yo estaba parado acá, este espacio está lleno, entonces sumo un piso y vuelvo a resetear y reseteo el contador de hileras en 0. ¿Se ¿Por qué entiende? 5 menos 1 no es 5? O sea, Porque no yo tiene que ser voy a igual a 5. salir, yo acá cuando sumo, voy a sumar, pero de forma tal que yo acá pueda seguir. O sea, de cualquier forma yo tengo que sumar. Tengo que meter en la fila. O sea, mueva o no la pila, los apuntadores estos, yo voy a tener que meter. Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo pongo en 5, no voy a poder meter porque se me va a ir de la matriz. Entonces, si yo le dejo hileras, esta hilera va a valer 5, me va a decir que sí, y va a. O sea, cuando este valga 4, hilera es 4, esto me va a decir que sí, me va a pasar va a entrar por acá, si no le pongo el menos 1, va a entrar por acá y va a tratar de meter en el piso 1 hilera 5 y no existe. Entonces, como hilera, la primera posición es 0, yo tengo que contar hasta hilera menos 1. O ponerle el menor ¿No directamente. existe el hilera 5? No, la 5 no, porque acuérdate que esto es 0, 1, 2, 3, 4. Ah, Arranca ok. en 0. Son 5, pero arranca en 0, o sea que el índice es 4. ¿Entienden? Sí, sí. Entonces con esto lo reseteo. Le muevo o la hilera o le muevo el piso y la hilera la pongo en 0. Entonces de cualquier forma con esto ya sé que acá voy a tener. Y esto lo voy a hacer hasta que se me acabe la lista. Si tengo 3 botellas voy a hacer todo 3 veces. Si tengo toda la lista porque tenía la heladera llena, bueno, lo voy a hacer hasta que se me acabe la lista. Nunca lo voy a recorrer más de la cantidad de botellas disponibles. En el peor de los casos, voy a recorrer hasta la última hilera. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si sobran botellas? Ah, no, no van a sobrar No, botellas en la lista, ¿verdad? botellas nunca te van a sobrar porque vos ya las Sí, sí, cargaste con las verdad. que tenías.
Lo que te vas a ahorrar es de recorrer, hacer recorrido metiendo cosas en lugares donde ya sabes que no tenés más nada. ¿Entendés? Entonces recorro la lista y cargo ahí. Si la lista estaba llena, porque la heladera estaba llena, bueno, esto lo voy a hacer en todas las veces. Si la lista está por la mitad, esto lo voy a hacer la mitad de las veces. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, pero no sé, yo me hice un enrosque ahí, ni en pedo llegaba a esto. Yo también, acá me recolé. Porque era como que eso era lo que te hacía ruido. Yo, profe, el tema de que saco la pila, lo pongo en la lista, bueno, ya ahí ahora ya tenemos claro que la lista me lo ordena, o bueno, pasándole el método que ya te hereda de la clase abstracto. Y agarro y, y después me rompía la cabeza el tema de la temperatura, pero bueno, ahora acá quedó mucho más claro. Genial. Entonces fíjense cómo esto está distribuido en 3 métodos. Es este, que recorre la matriz, carga la lista, el que recorre la pila y el que llena la heladera. Si tuviera que hacer, si quisiera que en realidad la más fría de todas quede al fondo, no tiene mucho sentido porque la más fría, bueno, con esto me va a quedar la más fría en el fondo. Si yo quisiera que la más fría esté, lo que hago es, acá cuando voy a pasar de piso, antes de pasar, reordeno la lista. Entonces la doy vuelta para que esto me... Si no, corro otro proceso donde recorro y las voy dando vuelta. ¿Se entiende? Fíjate que la más fría trae todo. Si quisiera hacer eso, de lo que podría hacer es, antes de pasar acá, reorganizo la pila. Entonces tendría un metodito más que da vuelta a la pila, básicamente. ¿Se entiende? Bueno, y el último de los métodos, esto es heladera, este es heladera, y esto es heladera, esto es privado, esto es private, y el último método es el de, devuelve un int matriz, el método es mapa reemplazables. Este también no necesita ni lista ni nada. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Básicamente los dos for. Acá voy a necesitar una variable que sea de... y una variable inicializada. Que sea botella reemplazable. BR. Acá tengo un int matriz. Resultado, que es un new int de pisos, hileras. Con esto inicializo la matriz y acá básicamente lo que hago es lo siguiente. Creo que esto es bridge, yo necesito 2 de estos. Este ni siquiera. Acá porque esto lo vamos a hacer en otro método. Necesito la matriz y una variable de... Ni siquiera, lo vamos a hacer directo. La matriz. Int i igual 0 y menor que punto espacios punto length y más. Y acá esto es int j igual 0 punto espacios de y punto length j más.
Y acá vamos a necesitar algo así como el cargar lista, pero que en realidad lo que haga va a ser contar reemplazables. Esto va a devolver un int. Y acá vamos a necesitar, esto va a recibir la pila. Y acá vamos a necesitar una variable inicializada que es el contador, una variable inicializada que es la pila y una variable que es la botella. Dos variables para la botella. Entonces, acá vamos a empezar con int cont igual 0, pila nodo de botella aux igual a new pila nodo de Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Si yo a auxiliar, a pila no auxiliar, apunto a pila y juego con la pila auxiliar, no me estaría ahorrando después tener que llenar la pila. Eh, no, pero la auxiliar, pero si vos, esta la tenés que dejar tal cual está. Pues si vos la Sí, rompes pero acá, uso la auxiliar. O sea, hago que la variable auxiliar apunta a pila, o sea que sea igual a la pila y voy iterando la pila auxiliar. sí, podrías también, pero te queda mucho más claro así. Ok, dale. Entonces, mientras que pila no es empty, entonces lo que vamos a preguntar es, primero vamos a sacar B larga, vamos a poner B, vamos a hacer pila.push, no punto pop, saco una botella, B, instance of botella reemplazable. Acá lo que tengo que hacer es que en BR sea botella reemplazable, hago el downcasting y acá pregunto y br punto es reemplazable. Y si eso es verdad, entonces lo que hago acá es cont más más. Por último, lo que hago es aux.push b larga. Entonces, mientras que la pila no esté vacía, saco una botella. ¿Esa botella es reemplazable? Sí. Hago el downcasting, me fijo. ¿Es reemplazable? Cuento. Y por último, no importa si entró o no entró el if, la agrego acá. Y después, por último, para dejar la estructura como está, básicamente lo que hago es aux no esté vacía, entonces lo que hago acá es hacer pila.push aux.pop. Y acá, básicamente lo que voy a hacer es resultado y j contar reemplazables y acá le mando punto espacios de i j.
Y listo. Con esto sumo y por último lo que hago en este es resultado. Retorno el resultado. Entonces, fíjense cómo me quedó modularizado y cómo me quedó armada lógica. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. pero bueno, ¿Puedo había. dar vuelta a contar reemplazables, por favor? ¿Qué cosa? El método Sí, puedo anterior, a ver ver. dar reemplazables. Cuando reemplazable, Eso. sí. Lo que hago es iterar la pila, saco una botella de la pila, me fijo si es reemplazable. Si es reemplazable, le hago el casteo, me fijo si efectivamente la tengo que reemplazar. Y si la tengo que reemplazar, la cuento. Y después hago la meto en auxiliar. Y después del auxiliar, itero la auxiliar y vuelvo a dejar la pila tal cual estaba. Si con eso no pierdo los datos. Bien. Sí. ¿No es medio complicación hacer todo lo de botella reemplazable? O sea, ¿no es más fácil directamente eh, poner si la botella se puede reemplazar y anotarle y Sí, pero listo? lo que pasa es que nuevamente le estás dando una funcionalidad a botellas que no son reemplazables. Si no es reemplazable, o sea, si la botella no es retornable, no tengo que hacer nada. Es una botella no retornable, listo. Ni la cuento a esa. Sigo de largo. En cambio, Mm, si la botella es retornable, entonces me fijo cuántas veces la retornaron. Son dos estructuras distintas, son dos clases distintas. sí. ¿Entendió ahora? ¿Y la parte del mapeado ya lo hiciste? Sí, porque simplemente lo que hago después es meter en la matriz de enteros el resultado que me dé el método ese. Ah, Entonces, ok. donde estaba la primera pila, le digo cuántas tengo. Para la segunda pila, le digo cuántas tengo. Y así, piso por piso, pila por pila. Esto está implementado, yo los dejé, está implementado en Java. Yo hice lo mismo. Acá también tengo botella reemplazable. Y acá en heladera, bueno, tengo acá la lista. Y acá en heladera, la única diferencia es que heladera tiene algunas cosas más. Por ejemplo, tengo el inicializar heladera, que lo que hago es, bueno, lo que vimos acá de cómo llenar la lista de botellas. Eh, tengo la opción de crear los métodos aleatorios, pero básicamente, o sea, esto para crear información, pero básicamente más frío es primero, es eso. Creo la lista, yo acá hice al revés. Colocar botellas en lista ordenada y acá itero la matriz, pero básicamente lo que hago es, básicamente, itero la matriz, me quedo con la pila, llamo a este, colocar en lista, que hace lo mismo que hace el otro, y acá lo que hago es iterar. Básicamente invertí los métodos, que era lo que yo le decía. En vez de tener toda esta lógica acá, en esta implementación, eso me lo llevé a un método y acá iteré la lista. Pero básicamente es lo mismo. Pregunto si la pila está vacía, me fijo si el espacio es el que está y sumo uno en espacio y sumo uno, y vuelvo y reseteo este. Si no, sumo uno más en el espacio y acá voy metiendo. Y lo mismo, el mapa de reemplazables es lo mismo. Itero esto y en acá guardo eso. Después yo le puse imprimir datos, método de imprimir datos, que básicamente lo que hace es imprimir la información. Pero básicamente el código es exactamente el mismo. ¿Se entendió ahora el parcial? Sí, profe, ahora se entendió, pero bueno, la verdad era como. No se me ocurrió. Pensé que teníamos que utilizar menos métodos. No me sabía que era, por ejemplo, yo cuando lo intenté resolver le medí una banda de métodos a una al método este más frío
ya sabía que si era muy largo no era por ahí el camino correcto. Había que modularizar un Claro, poco, pero hubo gente que no puso, llegué a esto. como le decía, la clase piso y la clase hilera, que adentro tenía una pila. Si ustedes lo recorrían así, primero los pisos y después las hileras, iba a estar bien igual. O sea, no desaprobé a nadie. Por eso, el tema es que muchos eran inconsistentes. O sea, lo ponían ahí y ni siquiera terminaban reemplazando o haciendo lo que tenían que hacer con esos métodos. Bueno, voy a dejar de grabar, así ya queda.